Pues vamos a comenzar con una oración inicial en este día 12 de mayo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, te ponemos junto a tu corazón todas nuestras preocupaciones, pendientes, pensamientos, todo lo que ocupa nuestra mente y nuestro corazón. Te pedimos que lo acojas y con tu increíble ternura nos permitas recoger tu misericordia, abrazar tu misericordia, tu apapacho y todo lo que quieres para nosotros. Te pedimos por todas las personas que están sufriendo, ya sea la epidemia o las consecuencias de todo esta cuarentena que vivimos. Te pedimos por los que van a morir hoy y por todas las familias para que nos ayudes a construir en cada una de las familias paz y misericordia, ternura y caridad a nuestro alrededor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y guíanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y guíanos. Amigo San Juan Pablo II, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, vamos a continuar. Les voy a poner el compartir la pantalla para que puedan ver la presentación. Y recuerden que estamos en el capítulo 3 del libro de Amor y Responsabilidad, donde Juan Pablo II nos está ayudando a entender en este estudio de lo humano que él hace, de la moral humana, de lo que pasa en el corazón del hombre, cómo se entiende, cómo se vive la castidad, qué implicaría. Y recordemos que nos ha hablado Juan Pablo II de la experiencia del amor, de las caras del amor, de lo que compone el amor, de diferentes componentes, experiencias, las luchas que hay. Ahora nos habla también de la castidad como virtud y de los componentes y luchas de la castidad como virtud. Y veíamos la vez pasada, hablábamos sobre el problema del pudor, donde Juan Pablo II nos recordaba un poco cómo hay esta idea de que pudor es esconder, pero dice el pudor no es esconder, sino el pudor tiene que ver con proteger lo valioso, lo íntimo, para darle su verdadero valor, para mostrar que es valioso. Y entonces protegemos lo que es valioso, como el cuerpo, la sexualidad, la expresión sexual del cuerpo, la intimidad sexual, y eso lo protegemos porque es increíblemente valioso. Y entonces en ese reconocimiento de lo valioso se comparte, se muestra cuando hay una ocasión que dignifique eso. O sea, dice, este sentido del pudor es algo que nos protege y nos ayuda a revelar nuestro verdadero valor. Y bueno, pues en este desarrollo Juan Pablo II va hablando de algunos problemas del pudor que tiene que ver con comprender bien la modestia, encontrar la verdad en nosotros mismos para poder mostrarla, con también algunas distorsiones en cuanto al pudor, de querer tapar o ocultar como si eso fuera la solución. Y dice, es mucho más profundo, o sea, tiene que ver con el reconocer la dignidad y el valor de la persona y reconocer nuestra fractura que nos hace tender a ver distorsionado. O sea, nos vemos como objetos cuando nos deberíamos ver como personas. Entonces, ahora, en esta segunda parte de este desarrollo que Juan Pablo II hace de la castidad en este capítulo tercero, habla sobre el problema de la continencia, que digamos que dice, así como el pudor es importantísimo para la castidad, o sea, entender el pudor, o sea, el valor de la intimidad, de cuidar lo valioso, de proteger para revelar nuestro valor, dice ahora nos va a hablar de otro componente que es la continencia y los problemas en el entendimiento y la interpretación que hay. Acuérdense que Juan Pablo II dice, tenemos que rehabilitar la castidad porque están mezclados cosas buenas con cosas malas, distorsiones con falsas interpretaciones y con algunas cosas o chispazos de verdad. Y entonces tenemos que sacarlo a la luz para entender qué es qué es la verdad. Entonces, en este problema de la continencia, en cuanto al problema de la continencia, Juan Pablo II dice, o sea, nosotros reconocemos, o sea, en la lógica o lo poquito o mucho que tengamos en el tema de la formación de la castidad o de todos estos temas, que, o sea, para el ser humano es bueno el autodominio.
Y este autodominio, dice, o sea, cuando reconocemos una persona casta, sí tendemos a ligar un poco esta idea de que la castidad tiene que ver, o sea, una persona casta tiene que ver con alguien que se domina y con alguien que no se deja llevar por las inclinaciones voluntarias. Y en este se domina y no se deja llevar por las inclinaciones voluntarias, decimos, bueno, claro que esto es una cualidad importante, no solo para la castidad, sino para la vida diaria. O sea, es importante, por ejemplo, que los niños, reconocemos que los niños vayan aprendiendo en este autodominio. O sea, cuando un niño hace un berrinche en medio del súper o no sé, del parque y se pone a gritar, digamos, no es que, bueno, yo personalmente no es que vea, ay, ese niño no tiene autocontrol, sino lo veo, es un niño, está aprendiendo este proceso de autocontrol. Pero si viera a un adulto hacer eso, hacer un berrinche, pues claro que sí, digamos, como me habla de este no aprendizaje o no asimilación bien de lo que es el autodominio o el no dejarse llevar por las inclinaciones voluntarias. Entonces, claro, esto es un proceso. Y lo importante de esto es que esto se aprende y se desarrolla y se trabaja. O sea, no es de que ya lo aprendí en la infancia y ya, sino es todos los días tenemos que ir trabajando en el autodominio. Y eso es incluso hasta de nuestras emociones, de nuestros apetitos, de todo lo que nos rodea. O sea, sabemos que cuando los seres humanos, ya lo hemos experimentado, que cuando los seres humanos nos dejamos llevar por lo que sentimos como lo sentimos, terminamos en los excesos, nos vamos hacia los excesos. O sea que para el ser humano es importante el ir aprendiendo esta forma de ir como constriñendo la libertad, los deseos, los apetitos, no como un encierro de no puedes ser libre o hasta aquí eres libre, sino como una forma de verdadera libertad. O sea, soy libre porque soy dueño de mí, porque puedo contener esto que a veces parece algo que se desborda, ¿no? Como las emociones, el enojo, la alegría, como diferentes expresiones de lo humano. Entonces, en esta, dice, este autodominio, claro que es fundamento para el amor. O sea, alguien que no tiene dominio de sí mismo, no se puede dar al otro. Y entonces dice, esto implica esta, podríamos decir, como capacidad racional del ser humano, donde digamos no es que neguemos lo que sentimos o nuestros apetitos o nuestras inclinaciones o nuestros deseos, sino que los subordinamos a algo que consideramos un bien. Esta es como la clave, o sea, porque para Juan Pablo II es muy importante marcar esta diferencia de decir, no es una supresión, no es contener como si fuera una presa todos nuestros deseos e instintos hasta que explotemos, no. Dice, esto es algo neurótico, algo que no es sano, sino se trata de cómo tomo esto que siento y lo ordeno bajo un bien, algo que considero un bien. Entonces, ahorita hablamos un poquito más de eso. Pero entonces, para entender la continencia, dice, la continencia es parte de la templanza, de esta virtud de la templanza. Y la continencia es algo que posibilita el amor, o sea, alguien que no es capaz de contenerse, difícilmente puede amar o va a amar de una forma incompleta o destructiva o inmadura. O sea, su amor va a ser poco fructífero en el sentido de que la continencia es algo fundamental para el amor. Ahorita platicamos un poquito más de por qué. Pero entonces, en el tema de la continencia, Juan Pablo II habla de este punto fundamental que es la moderación. Y dice, la continencia tiene que ver con la moderación. ¿Y qué es la moderación? Y lo menciona, digamos, es una paráfrasis, pero podemos ponerlo como la aptitud para encontrar en la sensibilidad y la afectividad la medida que ayude a realizar el amor evitando el peligro del gozo. O sea, vamos ahorita a desmenuzar un poquito esta definición, pero pongámosla así. O sea, dice, moderar. ¿Qué es moderar? Dice, primero es una aptitud, o sea, es algo que se desarrolla, que se aprende, que se tiene que ir trabajando. Que a lo mejor hay personas que por su carácter o su disposición natural tienen más tendencia a ser más moderados. Hay personas que tienden a ser más impulsivas, hay personas que tienden a ser más intensas, etcétera. Pero dice, es una actitud, o sea, todos podemos trabajarlo. Y dice, para encontrar en la sensibilidad y afectividad la medida. Y esto a mí me parece fundamental. O sea, no es una regla que yo leo
y entonces ya la puedo cumplir al pie de la letra. Es que yo te digo, la moderación es que tú actúes así, 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 así y ya. Sino, yo lo tengo que encontrar. ¿Por qué encontrar? Porque esta sensibilidad y afectividad varía en las personas. O sea, a pesar de que todos compartimos una naturaleza, donde todos tenemos sensibilidad, afectividad, percepción, un cerebro, o sea, de verdad compartimos una naturaleza y por eso podemos entendernos y por eso podemos decir cosas comunes. Al mismo tiempo, esta misma naturaleza tiene un toque personal. Digamos, hay un toque que yo le doy, o sea, la sensibilidad es diferente. Por ejemplo, hay personas que de verdad está como en sus disposiciones naturales son hipersensibles. Hay niños que desde niños se les ve, hay personas que desde niños se les ven cómo tienen una sensibilidad mayor a las emociones. Son más sensibles, se fijan más, leen más las caras. Hay niños que son más sensibles a los gritos o a los regaños. Hay niños que son más sensibles a los estímulos visuales. Y lo vemos a lo mejor muy marcadamente en los niños. A lo mejor cuando vamos haciendo adultos a veces o ocultamos o no mostramos o no notamos tanto estas diferencias, pero todos tenemos diferentes formas de responder y de sentir, aunque compartimos la misma, el mismo, o sea, el cuerpo, la mente, el espíritu, las emociones, o sea, tenemos bases comunes y al mismo tiempo tenemos variaciones. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque sí, lo que nos ha venido diciendo Juan Pablo II es que la castidad, la templanza como virtud, no es reprimir, ¿no? Dice, es más bien como un equilibrio. Dice, no tiene que ver con la represión, sino con equilibrar. ¿Y qué es lo que tenemos que equilibrar? O sea, tenemos que encontrar la medida. Por eso lo subrayé un poco aquí en negrito, encontrar la medida. O sea, tenemos que encontrar una medida. Y a mí me gusta pensarlo, por ejemplo, ahora en la cuarentena algunas veces me he puesto a cocinar algunas cosas como de hornear. Y de verdad es muy importante, por ejemplo, cuando tú horneas algo, las medidas que usas. Porque las medidas pueden hacer, o sea, la repostería tiende a ser muy exacta, o sea, de tantito que te pases y ya no sabe, pues bien, a lo mejor es comible, pero no sabe bien. Ya después les platico de las gorditas de nata que no sabían a nata, sabían a cartón, porque la medida es importantísimo. Es importantísimo para lograr, digamos, el sabor, la receta completa, el resultado final. Entonces, si se fijan, a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo el equilibrio. O sea, vamos como de excesos a los extremos, a los excesos. Tendemos a veces a ser como muy radicales en nuestras respuestas, ya sea como humanidad o en lo individual. Pero entonces dice, tenemos que encontrar la justa medida. O sea, la moderación es encontrar la medida. Y esta medida tiene que ver, acuérdense que Juan Pablo II rescata mucho la interioridad de la persona. Y entonces, tiene que ver una justa medida entre lo que hay a mi alrededor, entre las reglas, las disposiciones y lo que hay en mi interior. O sea, los seres humanos tenemos que estar equilibrando todo el tiempo nuestras respuestas. Y es como, por ejemplo, en los trabajos, cuando trabajamos. Podemos a veces tener buenas condiciones de trabajo. Ojalá tuviéramos todos buenas condiciones de trabajo, pero suponiendo que todos tuvieran buenas condiciones de trabajo, pero si yo tengo algo que ocupa mi corazón, que estoy deprimido, tengo un problema familiar y estoy pesado, aunque tenga las condiciones externas, hay algo en mi corazón que pesa, que no me deja, que me impide desempeñarme adecuadamente. Y eso, o sea, tiene que haber un equilibrio entre lo que hay afuera y lo que hay adentro, pero también, o sea, puede ser que tenga las peores condiciones de trabajo, pero yo estoy en mi mejor momento, espiritualmente me siento muy bien, muy fortalecido con Dios, emocionalmente me siento muy equilibrado, y entonces, aunque haya malas condiciones, yo puedo estar bien. Pero, o sea, somos humanos y entonces, aunque sí podemos lograr el equilibrio interior en las diferentes circunstancias, o sea, es cierto que tenemos que ir buscando ajustes, equilibrios. ¿Por qué? Porque los seres humanos vivimos, estamos insertos en una historia, o sea, vivimos en un espacio, en un tiempo, en una sociedad, con un presidente, con un gobierno, con una historia, o sea, no estamos aislados. Y entonces,
esta moderación tiene que ver con encontrar el equilibrio entre todo lo que afecta a la persona, todo lo que me afecta a mí, todo lo que me importa a mí, todo lo que es valioso en el plan divino. Y entonces, dice, aquí es, acuérdense que Juan Pablo II nos dice, todo pongámoslo en el marco del amor para que lo podamos entender. Y entonces dice, es encontrar la medida, ¿para qué? Para realizar el amor, porque esa es la guía. La medida va a ser lo que me ayude a realizar el amor. Y luego hace esta pequeña advertencia, evitando el peligro del gozo. O sea, acuérdense que constantemente Juan Pablo II en Amor y Responsabilidad va hablando de cómo el gozo desproporcionado y fuera de su contexto, alejado del bien de la persona, va a tender al utilitarismo. O sea, todos por nuestra fractura de la tentación del pecado original, tenemos esta tendencia a usar, podríamos decirlo, ¿no? O como una tendencia a distorsionar las cosas buenas. Y entonces, en el gozo, aunque decíamos el gozo es bueno, es algo que podemos, una experiencia humana, tendemos a buscar el gozo como una forma de uso para satisfacción, olvidándome de la persona. Satisfacción personal, olvidándome de la persona. Y entonces dice, la justa medida, o sea, esta medida, encontrar esta medida entre la sensibilidad, la afectividad, la virtud, todo esto, me va a ayudar a realizar el amor. Entonces, la moderación tiene que ver con un equilibrar cosas, encontrar la medida de algunas cosas para realizar el amor. Y esta es la primera clave que nos va dando, porque fíjense que vi unas publicaciones en redes sociales que decían, cuenten todas las historias de las cosas más estúpidas que han hecho por amor. Y había cosas así gravísimas de, dejé todo, renuncié a, me eché la culpa de un crimen para demostrar a la persona que la amaba, dejé todo, renuncié a mi carrera, a mi trabajo, dejé mi familia y me fui y sin ningún dinero, no sé, y me quedé perdido en la selva. O sea, de verdad había casos muy extremos. Y entonces, en la publicación, o sea, hacía este comentario de decir, pero no me arrepiento porque así es el amor y el amor vale la pena. Y es, o sea, yo me quedé pensando, o sea, relacionándolo con esto que dice Juan Pablo II. O sea, el amor es más una integración. Y en esa integración, la medida del amor no es la intensidad de lo que siento, sino la integración entre lo que siento, o sea, la experiencia subjetiva, mi experiencia, mi sensualidad, mi afectividad, y la integración con las virtudes que me ordenan esto que siento, que le dan un cauce como el río, que si tiene un caminito no se desborda. ¿Por qué? Porque aunque podemos decir, o lo vemos en las películas románticas, que puedes hacer estupideces por amor y decir, wow, qué intenso amor, qué amor tan grande. Juan Pablo II dice, no, es una intensa emoción. Y no es que se invalide y digas, ay, no, ¿por qué sientes tanto? O sea, es una emoción humana, es una experiencia humana. Pero dice, esta no es la medida del amor. Porque la medida del amor, dice el amor cuando madura siempre tiene un componente virtuoso. Y ese componente virtuoso es esta integración de hacer el bien. Y entonces yo puedo sentir muchísimo, pero yo puedo decir que te amo cuando hago un bien. Y ese bien, y lo voy integrando con lo que yo siento. Y entonces dice, por eso, si se fijan, Juan Pablo II siempre va metiendo es integremos, porque la tendencia del pecado es a separar, a fragmentar, a destruir, a separar aquello que debería estar unido. Y entonces nuestro trabajo o lo que nosotros podemos hacer como esfuerzo para participar en la redención es ayudar a unir a las comunidades, unir a las familias, unirnos dentro de nosotros mismos, juntar nuestras piezas fracturadas e irnos integrando cada vez más. Y entonces dice, si queremos ser castos, por eso dice, no es solamente el seguir las reglas, sino es irnos integrando equilibradamente, la moderación. Y entonces dice, es conservar el equilibrio en medio de los movimientos de la concupiscencia del cuerpo. O sea, los seres humanos, fíjense que hasta el cuerpo tiene mecanismos de equilibrio y de equilibrio para equilibrarnos. O sea, si por ejemplo nosotros entramos en un periodo donde
trabajamos muchísimo, estamos muy intensos y vamos y hacemos, y hay mil pendientes y las cosas con los niños y la casa, y hay mil problemas así, a fuerzas, va a llegar un periodo, o sea, en cuanto tengas un descanso, un momentito de menos estrés, tu cuerpo va a hacer un bajón emocional. O sea, es un mecanismo biológico, o sea, que se activa, no depende de uno activarlo, es un mecanismo de lo que se llama homeostasis, o sea, de equilibrar el sistema. Y entonces, si nos basamos de estrés y de tensión, nuestro sistema tarde o temprano automáticamente va a ser un sistema de bajón. Mientras más lo mantengamos en la tensión, más el bajón va a durar y va a ser más, es como la montaña rusa, mientras más arriba vamos subiendo, más abajo caemos. Y entonces, en nuestra naturaleza humana está grabada la tendencia al equilibrio. Los seres humanos buscamos también el equilibrio. Y por eso lo dice Juan Pablo II, o sea, detrás de las distorsiones, de las torceduras del corazón está la verdad. Y la verdad es que los seres humanos, biológica, emocionalmente, mental, o sea, en todos los sentidos, espiritualmente, buscamos el equilibrio. Y entonces, aunque los seres humanos en las circunstancias de la vida vamos teniendo cambios y cada cambio implica un proceso de ajustación, o sea, de ajuste, perdón, de ajustación, eso no es, de ajuste. En los seres humanos, cada cambio que realizamos requiere un proceso de ajuste. Por ejemplo, si tú decides mover los muebles de tu casa, tienes que pasar por un periodo de ajuste y de cambio, donde vas a entrar, te vas a sentir un poco desorientado, vas a buscar algo donde antes estaba y no tenías, y es un desequilibrio. Y requiere un proceso de adaptación, un proceso de paciencia, de adaptación, donde tu cerebro se acostumbra a los nuevos lugares de las cosas. Entonces, los pequeños y los grandes cambios, todos en los seres humanos, provocan desequilibrios. Y entonces necesitamos un proceso de adaptación. ¿Por qué es importante esto? Porque conservar el equilibrio, como es en medio de los movimientos de la concupiscencia del cuerpo, requiere esta capacidad de entender los cambios y los movimientos que estoy sufriendo, que estoy viviendo. Es decir, o sea, ante las diferentes tentaciones, reacciones, etapas de la vida, cambios, circunstancias, tenemos que estar en un proceso de ir adaptándonos y respondiendo a esas circunstancias. O sea, no podemos querer seguir viviendo como hace 10 años, porque ya cambiaron las cosas en muchos sentidos. No podemos, o sea, querer, o no deberíamos querer ser como, ay, es que yo quisiera ser como cuando tenía 16 años porque me sentía muy bien y no, es que cambiaron las cosas y entonces requiere un proceso de equilibrio. Y entonces conservar el equilibrio en medio de los movimientos de la concupiscencia del cuerpo tiene que ver con cada quien debe hallar su propio equilibrio. Tiene que ver con conservar el equilibrio, tiene que ver con entender que hay momentos donde tengo que hacer cosas diferentes porque estoy más expuesto, tengo más tentaciones, tengo más problemas. O sea, lo vemos, por ejemplo, a lo mejor en estos movimientos de la oración. Hay momentos donde necesitamos orar más y donde sentimos más la urgencia y la necesidad de orar más. Hay momentos donde tenemos más ansia, no sé, de ir a los sacramentos o del contacto, o sea, del contacto, por ejemplo, en la iglesia, de sentir, de los signos. Y es estar atento a eso. ¿Por qué? Porque precisamente a eso se refiere con conservar el equilibrio. Es en medio de los movimientos, aquí lo aplica la concupiscencia, pero aplicámoslo como la diferencia. Tengo que entender los movimientos que hay para responder a eso adecuadamente. Si yo sigo mi rutina todos los días, y es que yo nada más rezo esto, y es que yo nada más así todos los días, pues o sea, es un desequilibrio también. Es como, por ejemplo, bueno, les pongo ejemplo de lo que luego a mí me pasa, cuando estás siguiendo un plan alimenticio y te toca irte de vacaciones o vas a visitar a tu familia, y entonces, pues, a veces, o sea, muchas veces no puedes seguir exactamente el plan alimenticio que tienes, porque no vas a llegar al restaurante, no sé, en la playa y decir: "Ay, a ver, no es que miren, yo tengo ahorita que comer esto y sus platillos no me gustan y prepárenme lo que está en mi plan alimenticio",
o a veces no hay lo que tú, o sea, lo que tú necesitas comer, o llegas a la casa de un familiar y te prepararon algo que no puedes comer, pero es lo que prepararon y es lo que hay. Y entonces, si tú, o sea, si uno va con la rigidez de no, tengo que hacer lo que siempre estoy haciendo porque así rígidamente, pues te frustras, te cansas, claudicas en tu plan alimenticio o en tu dieta, dejas de, o a lo mejor no comes nada, no participas, te aíslas. O sea, si se fijan, es un desequilibrio. ¿Por qué? Porque la cuestión sería adaptarme a eso, ya sea que yo lleve mi comida, que hable antes, pero es respondiendo a la circunstancia, o que me coma y diga, bueno, no pasa nada, ya después veo cómo compenso, o lo platico con la nutrióloga, no sé, pero es el responder a las circunstancias. Si no respondo a las circunstancias, si no me adapto, podríamos decir, a eso, pues actúo en desequilibrio. Por más que yo quiera ser rígido en lo que tengo, porque es que lo que siempre he hecho así, hay movimientos interiores, hay cambios en las circunstancias, hay cosas que no controlamos y entonces necesitamos aprender a responder. Y esa es la moderación. O sea, la moderación es aprender a responder y equilibrarnos de acuerdo a qué, a estos movimientos que van sucediendo con respecto, aquí dice de la concupiscencia, pero pensémoslo también en las circunstancias. Y entonces, esto es importantísimo. Cada quien debe hallar su propio equilibrio. ¿Por qué? Porque dice Juan Pablo II, existen disposiciones naturales de la persona. O sea, hay cosas a las que a unos tienden naturalmente y otras cosas que no se te dan. O sea, por ejemplo, hay personas que se les da súper bien ser ordenados, estructurados, que tú los ves y ves sus apuntes en las clases y son con colores, esquemitas, estructuras. Hay gente que se le da súper bien ordenar los espacios y hay gente que no se les da bien, que les cuesta trabajo, que requiere un esfuerzo extra. Y entonces fíjense cómo esto es importantísimo, porque aquí conecta con este pilar de la teología del cuerpo que dice es la verdad te libera. Y es la verdad, no solamente la verdad objetiva del mundo, de la realidad, o sea, las verdades objetivas, sino, dice Juan Pablo II, hay como también verdades subjetivas, o sea, una verdad de ti mismo. Hay una verdad de lo que tú eres, de tus límites, de tus capacidades, de tus dones. Y si no conocemos, ¿cómo vamos a encontrar el equilibrio? Si yo no sé qué me cuesta trabajo, y además es que el tema del autoconocimiento es otro de los temas de los que nunca se acaban, porque aunque yo me conozca o me vaya conociendo, yo también voy cambiando y entonces me tengo que ir conociendo nuevamente. O sea, yo creo que a todos nos ha pasado donde te sorprende una situación donde reaccionas a algo y te sorprendes de tu reacción y dices, ay, ¿por qué reaccioné así? ¿O por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? Te sorprendes de ti mismo. O sea, hay algo, siempre hay algo de nosotros que no conocemos o que va cambiando y que debemos conocer. Y entonces debemos hallar el propio equilibrio. Y el propio equilibrio no es, cada quien póngase sus reglas y haga lo que quiera. Acuérdense, Juan Pablo II dice, las verdades objetivas, o sea, son bienes para todos, como los mandamientos, o sea, son para todos. No es, ahí tú encuentras tu propio equilibrio y si puedes cumplir el mandamiento, cúmplelo y si no, no. No, no, no. O sea, son verdades objetivas, bienes objetivos, pero dentro de eso, yo tengo que encontrar mi propio equilibrio. O sea, si hay algo que me cuesta trabajo, hay cosas que tengo que hacer para atender eso. Y entonces también, este es como, por eso, o sea, la castidad tiene que ver también con voltearme a ver a mí mismo. ¿Cómo soy? ¿Qué me duele? ¿Qué me tienta? ¿Cuáles son mis heridas? ¿Cuáles son mis disposiciones naturales? ¿Qué cosas se me dan fácilmente? ¿Qué virtudes se me dan fácilmente? Y ay, soy el máster de esta virtud. ¿Y qué virtudes me cuestan lágrimas, sudor y sangre? Y entonces, en este conocimiento de la verdad, dice también, conservar el equilibrio tiene que ver con la integralidad, con la visión integral de la persona. Y esto es importante porque yo creo, o sea, que seguimos teniendo esta tendencia a condenar el cuerpo. Y entonces, a veces se nos promueve mucho cuidar la espiritualidad, pero no cuidar el cuerpo, no cuidar la mente, no cuidar las emociones. Y es que somos una unidad. Y entonces no hay manera, o sea, yo estoy convencida de eso, no hay manera de que tú descuidando otras partes, aunque cuides muy bien una parte de ti, por ejemplo, la espiritualidad, pero si descuidas lo demás, no hay manera de que estés bien. Tarde o temprano
vas a entrar en una crisis o en un desequilibrio porque no estás bien tú. O sea, yo no puedo decir descuido mi cuerpo y voy a estar bien porque yo soy mi cuerpo, soy una unidad. Y entonces cualquier parte que descuide, tarde o temprano va a afectar todo lo que soy. Igual si descuidas tu espiritualidad o tu afectividad, o sea, tarde o temprano te pega. Y entonces ese equilibrio tiene que ver con cuidar todas las áreas de mi persona, todo lo que yo tengo que desarrollar. Y entonces no puedo buscar la moderación de los apetitos o de los movimientos de la concupiscencia, o es que no, ya no quiero tener esta lucha o este pecado, si estoy descuidando, teniendo un desequilibrio en algún área de mi persona. O sea, tengo que atender necesariamente todas las áreas de mi persona para procurar lo mejor, o sea, estar lo mejor posible. Física, en la salud, en el cuerpo, mentalmente, en los pensamientos, cognitivamente, en la parte intelectual, emocionalmente, la parte afectiva, socialmente, espiritualmente y familiarmente. O sea, todo lo que implica la persona, tengo que cuidarla para conservar el equilibrio. Cuando hay un desequilibrio en algún área de mi persona, mi deber es atender el desequilibrio y buscar qué puedo hacer para sanar, para restaurar, para recuperar este bienestar en esta dimensión de mi persona. Puedo enfocarme en todo lo demás, pero si hay un desequilibrio, eso necesariamente va a tornar en como si fuera una espiral. Algo se desequilibra y entonces va a ir desequilibrando lo demás tarde o temprano, o va a ser algo que sea un tapón que impida seguir creciendo o desarrollándome. Entonces, por eso dice Juan Pablo II, o sea, reafirmando, por eso la castidad no es un temor malsano, no es un menosprecio del cuerpo y de la sexualidad, y no es frenar los movimientos de la concupiscencia encerrando su contenido en el subconsciente. O sea, la castidad no es, ay, viene algo, la reacción, la atracción, algo que me llamó la atención, el deseo, y entonces, ay, no, 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 y lo oculto y entonces lo dejo ahí guardado. Y entonces lo guardo y lo guardo y lo guardo hasta que algún día explota. Dice, eso no es la castidad. Dice, y la castidad no es ciega, no es no ver, no es no entender, no exponerme, no es me cierro al mundo y voy así por el mundo tratando de no veo y lo poquito que veo lo entierro en mi subconsciente. No, dice, eso no es la castidad, porque no es, o sea, el llamado a la plenitud del ser humano, no corresponde esa actitud con la plenitud. Y entonces dice, ¿qué, o sea, qué implica la continencia dentro de esta visión de la castidad en el amor? Dice, tiene que ver con reconocer. O sea, dice, es reconocer, o sea, separa como conocer. O sea, dice, es volver a conocer, como reafirmar en el conocer. ¿En qué? En la superioridad de la persona. O sea, acuérdense que Juan Pablo II defiende una y otra vez que las personas somos un bien objetivo, que valemos siempre en cualquier circunstancia, que la persona es un bien preciosísimo. Las personas somos bienes preciosísimos. Y entonces dice, es reconocer que el valor de tú como persona es superior al valor de tu sexual, al valor del sexo, podríamos decirlo. O sea, yo puedo reconocer que la sexualidad es valiosísima, que la intimidad sexual es preciosa, que el cuerpo es hermoso, sí, pero lo que es más hermoso, más valioso, más precioso es tu persona, lo que tú eres como persona, tu ser persona. Y eso, o sea, y además si pensamos que el cuerpo, la sexualidad, los deseos, todo esto es parte de la persona, es ordenarlo a esto. ¿Por qué? Porque dice, o sea, el problema de esta cultura que vivimos es que es como si exaltara cosas por encima de la persona. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, ahora con esto de la cuarentena, ha habido muchas discusiones en cuanto a qué deberíamos hacer, por ejemplo, si, bueno, o sea, esta cuarentena sabemos que está teniendo efectos económicos y que va a seguirlos teniendo. Y entonces, algunas de las preguntas que se han hecho de las medidas en los países es con respecto a qué debemos hacer, cuidar la economía, aunque, o sea, por ejemplo, que se activen los lugares de consumo, aunque arriesguemos a las personas, o cuidamos a las personas y ya después vemos qué hacemos con la economía o cómo la rescatamos o vamos tomando medidas, pero siempre priorizando a la persona.
Y ha sido un dilema, o sea, a lo mejor ahorita decimos, no, pues obvio las personas, pues nos ha costado, y en muchos países no se ha seguido esto, o ha costado trabajo seguirlo, porque se pone la economía por encima de las personas. Y entonces Juan Pablo II nos dice, no, siempre hay que poner la persona por encima. Y eso, este es el mismo criterio para esto, es reconocer que la persona es un valor objetivo y por eso le llama objetivación. Dice, o sea, es poner que la persona es siempre un valor objetivo. Y entonces está por encima de otras cosas que son valiosas. O sea, tu cuerpo es valioso, sí, el placer sí es un componente de la experiencia humana, la sexualidad sí, pero no está por encima de la persona nunca, de tu valor como persona. Y aquí les digo, les pongo unas, bueno, no les puse, pero mentalmente pónganle un asterisco en la palabra objetivación, porque actualmente luego objetivación se usa como un término para decir cuando tratamos como objeto a una persona. Pero esto es diferente. Juan Pablo II aquí lo está usando de una manera diferente. Entonces, nada más para que no nos destantemos, o sea, objetivación aquí Juan Pablo II lo habla de volverte un valor, de reconocerte como valor objetivo, como algo que siempre es bueno y siempre vale en cualquier circunstancia. Entonces, nada más para que luego no nos confundamos con los términos. Entonces dice, este ejercicio de la objetivación, o sea, de reconocerte como un valor objetivo, dice, nos ayuda a superar esta etapa del dominio, de atrincherar, de querer contener nada más los deseos o las atracciones o las reacciones. Y nos dice, nos abre la conciencia y la voluntad al valor de la persona. O sea, hacer este ejercicio, esta disposición de reconocer que tú vales más que aquello que te compone o que son ciertas partes o aspectos de ti, o sea, que tu valor como persona vale mucho más. Y se implica dejar de lado los valores del sexo para considerar el valor integral de la persona. Y aquí fíjense, o sea, dejar de lado no significa es ya no importa, porque esa es la tentación de muchos que dicen, la sexualidad no importa y es lo menos importante y entonces renuncio así a todo eso o al cuerpo y todo porque lo importante es lo espiritual y lo que importa es el interior. Luego es mucho como de las frases, lo que importa es el interior. Y Juan Pablo II dice, no, lo que importa es la persona. Y la persona tiene un interior, tiene un cuerpo, y entonces todo importa en función de que todo eso es la persona. Todo va, o sea, todo va a tener valor en el sentido de que es parte de tu ser persona. Entonces, no es que deje de valer, no es que el cuerpo deje de valer o la persona deje de valer, o, perdón, o es la sexualidad deje de valer, o los componentes sexuales, o todo esto, sino es, vale en función de que es parte de ti. Pero al final lo más importante eres tú. Tú eres siempre lo más importante. Y entonces, en esta comprensión, dice, esto sí lo dice Juan Pablo II así tal cual, dice, me abstengo de tratarte como objeto de placer porque te prefiero, elijo a ti entero como persona. Dice, esta es la continencia. Este es el verdadero sentido que orienta la castidad de decir, me abstengo de tratarte, o sea, yo podría gozarme de ti y usarte, pero me abstengo de eso porque lo que estoy eligiendo es a ti como persona, reconozco que tú vales como persona. Y entonces dice, esto es el verdadero movimiento del amor. Cuando yo reconozco que podría usarte, pero es que te prefiero como persona, prefiero cuidarte, prefiero quien tú eres, lo que tú eres. Y entonces dice, me abstengo de tratarte como objeto de placer porque te prefiero el hijo a ti entero como persona. Dice, es diferente a renuncio a tratarte como un objeto porque siento que te quiero. Y fíjense, esto es importantísimo. Dice, renunciar o abstenerse de tratarte como objeto no es nada más porque siento mucho amor por ti. Y entonces cuando siento mucho amor por ti y lo siento muy fuerte, entonces ya no te trato como objeto. Porque dice, acuérdense que la sentimentalidad o la afectividad es un componente del amor, pero no hace todo el amor. No es lo que sostiene el amor. O sea, el sentir mucho por alguien y muy bonito y muy intenso no es lo que hace que ames a una persona. Es una puerta de entrada, es una apertura hacia el amor. Y entonces dice, aguas, porque fíjense cómo estas distorsiones están tan arraigadas. O sea, el creer que
tratamos bien cuando nos debemos sentir bien. Por ejemplo, yo oigo mucho en los adolescentes esta frase de, te respeto si tú me respetas. Y es, o sea, si yo me siento respetado, o fíjense cómo es el criterio de la sentimentalidad, del sentimentalismo, y entonces yo te respeto a ti, ¿no? Actúo virtuosamente. Es ligar la virtud, la parte objetiva, a un subjetivismo. Si yo me siento bien, si yo me siento respetado, si yo me siento bien tratado, entonces te trato bien, te respeto, te amo. Pero dice Juan Pablo II, ya hemos hablado mucho de cómo esto es una trampa, es una distorsión. ¿Por qué? Porque si reconocemos que tú vales siempre, es tú vales siempre a pesar de que no se sienta bien, a pesar de que no te respetes ni a ti mismo, tú sigues valiendo. Eso es importantísimo. Y entonces, dice, el criterio no puede ser este de renuncio a tratarte como un objeto porque siento que te quiero. No es el sentimiento lo que debe guiar, sino el reconocimiento del valor de la persona, de lo que dice, déjenme volvérselo a leer, del reconocimiento de la superioridad de la persona. Y superioridad no se refiere a estás por encima de mí, sino a tu valor objetivo. Y les quiero poner un ejemplo. Aquí, ay, perdonen que se ven estos cuadritos horribles que se me olvidó borrar. Me distraen. Vi una publicación y pues, bueno, me tomé la libertad de ponerla aquí en la presentación para que analicemos un poquito. Digo, la intención, perdón que vienen ahí los nombres, es una publicación pública, así venía tal cual. Digo, no es la intención juzgar y condenar a la persona, pero sí me pareció que es un buen ejemplo de cómo a veces se va mezclando este sentir. Porque, fíjense, este componente de la sentimentalidad tiene que ver con que a veces no nos damos cuenta que lo hacemos porque nos sentimos bien y cuando no nos sentimos bien dejamos de hacerlo y no lo percibimos. Y lo que nos dice Juan Pablo II es, en lugar de guiarnos solamente por el sentimiento, reconoce la superioridad y hazlo siempre, haz el bien siempre, intencionalmente, aunque no lo sientas, aunque no te sientas bien, aunque no lo sientas bonito, haz el bien siempre. Entonces, se los voy a ir leyendo por si no se ve muy bien, pero es un relato que va publicando un chavo, ¿no? A una chava, perdón, que dice, un chavo. Cuando empecé a vivir con Andrea, creíamos que las cosas serían perfectas, que dormíamos abrazadas. Ah, no, perdón. Ya. Cuando empecé a vivir con Andrea, creíamos que las cosas serían perfectas, que dormíamos abrazadas, nos daríamos un beso al despertar, regresando de la universidad haríamos nuestros deberes y por la noche cenaríamos y todos los días tendríamos sexo a lo desgraciado. Perdón por la publicación. Luego dice, y por supuesto que estábamos equivocadas, nos peleábamos por la sábana, nos dábamos un besito si es que aún había tiempo en la mañana, se nos hacía tarde, la universidad nos consumía, cenábamos y el trabajo y la universidad nos separó, aunque estuviéramos en la misma casa. Luego dice, a los meses tuvimos algunas peleas, desde algo tan simple como odio que deje la tapa de la pasta dental abierta, por su parte yo odio que debamos dormir con la luz prendida, hasta a veces dudábamos si estábamos en el camino correcto, si lo nuestro estaba correcto. Hubo una vez que tuvimos una discusión fuerte, ya no recuerdo por qué, pero seguro comenzó porque dejé mis tenis en la sala y le dije, ¿te mereces algo mejor? Y ella me contestó, ¿y por qué no puedes ser tú eso mejor? Y solo así comprendí esta imagen. No cambié mi forma de ser, no cambié quién soy, solo que ahora no dejo los tenis en la sala 6 veces a la semana, los dejo 5, tapo la tapa dental cuando lo recuerdo y duermo con la luz encendida porque sé que a ella le da seguridad. Sabía que, bueno, eso es un poco repite la frase. Quise mejorar para ella, por nuestra relación, y terminé mejorando por mí. Cuando una persona es la correcta, te cambia y no por la idea de amor romántico, te cambia para ti mismo y tú ni lo notas. Tu pareja es libre de estar o irse, pero el hecho de mejorar no es por su amor romántico y solo quienes han tenido una relación donde vivan con su pareja o una relación a distancia comprenderán ese término mejorar, porque algo que cuesta tanto no lo deja ir tan fácil. Y yo lo que quiero señalar es esta idea que hay, o sea, en esta partecita de la publicación de decir, te cambia y no te das cuenta. Es que cambia, dice, no cambias por la idea de amor, sino nada más cambias como por convivir o por mejorar la relación, o dice, terminé mejorando por mí.
o sea, esta confusión que hay, digamos, esta es la idea que les quiero como establecer. O sea, vean cómo tenemos la idea de que esto de que el amor funcione y te haga mejor es una cuestión de química y magia que a veces sucede y ¡plin! Sucedió, porque era la persona correcta, porque a lo mejor es ¡plin! Sucedió y entonces todo va a salir bien y bla, 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 porque es el amor y punto final, ¿no? Y lo que Juan Pablo II nos dice, no, es que esto, el hacer el bien por el otro, el cambiar para ser yo mejor y sanar mis heridas, mejorar la relación, no sucede por un acto de casualidad, magia, química, que ¡plin! Sucedió. Dice, la afectividad lo único que hace es que nos ayuda, nos sostiene. Pero dice, no es una magia. Porque esa es la mentalidad que está muy arraigada en, por ejemplo, en esta visión de la unión libre. De vamos a probar a ver si la química y magia y nos adoptamos y entonces si todo funciona súper bien, es que sí vamos a poder vivir bien y continuar la relación y ser una pareja perfecta, como si fuera una cuestión de química así que sucede. Y lo que Juan Pablo II dice, no, es que el amor se trabaja, el amor se construye, el amor se madura y eso es un acto necesariamente de la voluntad. Y entonces, en este acto de la voluntad, ¿sí se sigue escuchando bien? Sí, ¿verdad? Bueno, espero que sí. En este acto de la voluntad, dice, eh, dice, no, no sucede solamente a nivel del sentimiento. O sea, lo que decíamos un poco más atrás, que dice, no es, renuncio a tratarte como objeto mientras te quiera, mientras siento que te quiero. Y entonces, cuando ya no me siento bien, entonces me retiro, ya no te trato bien, ya no velo por ti, ya no te cuido, me retiro de la relación y ya, porque se acabó, porque ya no siento nada por ti. No, 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 es que dice, es que la afectividad nutre, apoya, pero no es, o sea, la afectividad nutre y apoya. Ay, perdón, déjenme ver si sí se está yendo bien porque me dice aquí que se está yendo mi internet. Ah, sí se escucha bien. Gracias. Sí se oye bien, pero de repente se oye como distorsionado. Ah, sí, es que me apareció un letrero que estaba mal mi internet, que se estaba como yendo la señal, pero bueno, creo que ya se recuperó. Entonces, este, este sentido, o sea, Juan Pablo II nos advierte muchísimo de decir, es que esa es la trampa, creer que me modero, que cambio, que soy mejor cuando lo siento. Y entonces cuando lo siento, pues dice, es como un poco, o sea, la tentación como de que sea fácil. Es como lo que nos pasa muchas veces, por ejemplo, cuando queremos cambiar un hábito alimenticio o un hábito de sueño, que lo que nos cuesta trabajo es que a veces no sentimos las ganas de hacerlo. Y es lo que nos dice Juan Pablo II, es una trampa, o sea, si nos guiamos solamente por sentir, tarde o temprano vamos a cambiar, vamos a claudicar, o sea, vamos a fallar, o sea, no crece el amor cuando nos guiamos nada más por el sentir. Por eso dice, no es renuncio a tratarte como objeto porque siento que te quiero, sino es me abstengo de tratarte como objeto porque te elijo a ti, te prefiero a ti, te reconozco a ti como persona. Dice, esa es la principal motivación. Y entonces dice, fíjense cómo a veces es tan sutil este querer convertir el sentimiento en la guía de todo. Y claro, no es pelearnos con los sentimientos, la afectividad es importantísima, también es los sentimientos son respuestas también, y entonces nos van guiando cómo está nuestro corazón, nuestro movimiento interior, qué necesitamos. Acuérdense que esto del equilibrio tiene que ver con ir reconociendo mis movimientos interiores, y entonces no es que la afectividad sea mala, sino que no es suficiente. Entonces, por eso es esto que les quiero señalar o con esto de, es que cambio porque sentí que debía cambiar. Está muy bien, es un comienzo, pero no es suficiente. No se cambia solamente porque sintamos que se debe de cambiar. Ahora
hay muchas publicaciones que están hablando de que el mundo ha cambiado, de que ahora los seres humanos vamos a ser diferentes después de esta cuarentena. Y yo les soy sincera, la verdad es que tengo mis dudas respecto a eso, porque es que el cambio no es solamente una reacción a algo, es esta misma idea. El cambio no es nada más de, como cambió, hubo una epidemia, entonces ya cambiamos y entonces ya todos vamos a ser buenos y nobles y solidarios y ya todo va a ser mejor. Es que el cambio implica un acto de la voluntad. O sea, esta crisis y esta cuarentena nos va a cambiar si queremos cambiar y hacemos el esfuerzo de cambiar. No va a suceder nada más porque nos hayan venido un tornado y cosas así, mil cosas, ya cambiamos. O sea, cambiamos, pero el cambio no, o sea, es un desequilibrio y vamos a responder al desequilibrio tratando de adaptarnos, pero vamos a cambiar para bien solamente si elegimos cambiar para bien y tomamos acciones para cambiar. O sea, no vamos a salir los seres humanos mágicamente buenos después de la cuarentena. Van a salir, o sea, vamos a ser mejores si decidimos y trabajamos en ser mejores. Eso es como lo que Juan Pablo II nos va diciendo. O sea, con respecto del amor, pasa lo mismo. Es cuando yo ordeno a reconocerte como persona y trabajo en eso, en reconocerte como persona, eso es lo que me va a hacer cambiar. No es la química o el sentimiento o el que hoy tenga la motivación más alta, sino la decisión de reconocerte como persona siempre, como tu valor integral por encima de otros valores. Ay, bueno, dice que la conexión está inestable, así que espero que sí se esté oyendo bien. Pero bueno, entonces, fíjense, esta parte me encanta de lo que dice Juan Pablo II, porque dice, bueno, si entendemos la naturaleza humana, tenemos que aprender a ser diplomáticos. Y me encanta cómo usa esta expresión. Les voy a dar aquí para que veamos un poquito de la definición y ahorita me regreso a los puntos, donde, o sea, ¿qué sería la diplomacia? Si buscamos diplomacia, en el diccionario, bueno, les puse esta imagen donde dice ciencia o conocimiento de los intereses y relaciones de unas naciones con otras, o cortesía aparente e interesada, habilidad, sagacidad y disimulo. Y dice ahí, ¿con qué definición nos quedamos? Bueno, para lo que dice Juan Pablo II, la segunda parte, lo que dice cortesía aparente e interesada, habilidad, sagacidad, disimulo, es como digamos la definición que podríamos incorporar para entender qué nos quiere decir Juan Pablo II con diplomacia. O sea, dice Juan Pablo II, hay atracciones o reacciones de la sensualidad que no elegimos. Hay momentos en donde por más que tú no quieras, o sea, es como si sintiéramos enfrentados nuestra voluntad con nuestras reacciones o nuestra sensualidad o nuestra emotividad. Y entonces, por más que lo pienses, dice, es como si no pudiéramos recibir órdenes de la razón. Y entonces, ¿qué dice Juan Pablo II? Seamos diplomáticos con nosotros mismos, con nuestros deseos. Y acuérdense, diplomacia no es ceder al mal, no es me concedo tantito. Y acuérdense, eso tampoco es la moderación, de me concedo, me doy chance de pecar poquito, de distorsionarme un poquito, no. Sino es actuar como con astucia sobre nuestros movimientos interiores. Por eso tan importante el conocimiento de uno mismo, de sus debilidades, de todo eso. ¿Qué es este reaccionar con diplomacia? Dice, tiene que ver, por ejemplo, con reducir la intensidad, neutralizar, distraer. Yo a veces lo pongo como este ejemplo de, idealmente, si tuviéramos el corazón puro, podríamos ver algunas de estas como escenas sexuales que hay tanto distorsionadas que hay en muchas obras de las series o programas de la televisión, de Netflix, de muchos canales de las redes, y podríamos verlo con los ojos de Dios, pero la diplomacia implica reconocer que tenemos el corazón torcido y que además, si yo tengo una disposición natural o tengo una herida que me hace tender a la distorsión, dice, sé diplomático y entonces no te expongas, cámbiale de canal, deja de ver la serie. Y no es porque, la iglesia dice que no a todo y que no hagas, es sé diplomático con tu propio deseo. Y si algo te perturba, algo te quita la paz. Fíjense que tengo una amiga que tiene mucho esa expresión que dice, no nos dejemos quitar la paz, dice, no nos contaminemos. Por ejemplo,
cuando empieza a haber muchas noticias negativas y empezamos como a hablar mucho de eso, dicen, a ver, espérense, no se contaminen, o sea, no se dejen llenar de las cosas malas, sino es darle la vuelta a la página. Si algo te empieza a perturbar, a quitar la paz, a alterar, o sea, retírate, pon una distancia, aléjate, toma tu distancia, o sea, sé inteligente para lidiar con eso. O sea, no esperemos que siempre vamos a reaccionar bien. Entonces, por eso es tan importante como ir escuchándonos a nosotros mismos. ¿Qué me perturba? ¿Qué me quita la paz? ¿Dónde están mis tentaciones? ¿Qué me tienta más a mí? Y entonces, sé diplomático, reduce la intensidad, neutraliza, distráete, o sea, no te quieras enfrentar todo el tiempo diciendo de, Dios, me voy a enfrentar a todas mis tentaciones y dame, por favor, un corazón puro para que ojalá no caiga en la tentación. No, a veces apártame de la tentación. Ayúdame a ser inteligente para cambiarle de canal, para alejarme de todo esto. Fíjense que estaba escuchando ayer un audio sobre cómo liberar y manejar el enojo. Y entonces dice que a veces cuando, dice, nos pasa muy frecuentemente, decía en ese podcast, y sobre todo en la cultura mexicana, donde resolver los problemas o enfrentar o decir las cosas nos cuesta mucho trabajo porque lo vemos como algo malo, como algo negativo, pues dice, tendemos en ciertas culturas y también por ciertos tipo de personalidad a acumular enojos. Entonces dice, todos los enojos que sentimos, o sea, pensamos cuando nos sentimos así bien enojados, en realidad empezaron con pequeñas molestias que se fueron ignorando. Pequeñas cosas que nos molestaban y que si no se escuchan, no se trabajan, dice, van creciendo hasta que se convierten en enojo. Si no se trabaja ese enojo, si no se le da una salida, se escucha, se trabaja, se va creciendo hasta que se convierte en ira. Y entonces dice, a veces vamos acumulando tantas molestias y tantos enojos que por eso un día vuela la mosca y tú explotas, ¿y por qué la mosca? ¿Y quién dejó pasar a la mosca? Y que todo te molesta, que todo te irrita, porque dice, no es que ese día todo te irrite, es que llevas acumulando tanto tiempo molestias y enojos y emociones no trabajadas que llega un punto en que necesita una salida y explota. ¿Y explota con qué? Pues con lo que hay enfrente y a veces son nuestros seres queridos o nuestro trabajo, no sé. Entonces, decía, para manejar el enojo es muy importante, o sea, dice, primero como hacer el alto en el momento del enojo, y dice, primero es como, dice, la primera es como si tuviéramos una escala, pensémoslo aquí en la pantalla, del 1 al 10, del 0 al 10, donde 0 es nada de enojo y 10 es el enojo máximo que casi podría asesinar a alguien, no sé, como el máximo enojo, la ira, o sea, el perder el control de uno mismo, la ira. Y entonces dice, lo primero que tienes que hacer es a ver, ponerte tú en qué nivel de enojo te encuentras en este momento. O sea, y entonces dice, si estás en un nivel, o sea, del 0 al 10, o sea, si estás en un nivel del 6 al 10, estás en un nivel de enojo muy alto, donde no puedes resolver, atender o discutir nada. Y entonces, si estás en un nivel de enojo muy alto, lo que tienes que hacer es apartarte, o sea, ser diplomático. Apártate, busca relajarte, saca el enojo, distrae, dice, escríbelo todo, desahógate, háblale a alguien con quien le tengas confianza y cuéntale todo, grítalo en el parque, no sé, dice, tienes que sacarlo, porque dice, solamente cuando bajas la intensidad del enojo, es entonces cuando puedes atender y resolver y a lo mejor sentarte con la persona y decirle, oye, esto que hiciste me molesta, esto me lastimó, esto no me gusta, pero dice solamente cuando tienes un nivel bajo, una intensidad baja del enojo. Y entonces me encantó esta idea para entender, o sea, lo que es la diplomacia. O sea, efectivamente es la diplomacia. Primero tengo que reconocer en qué intensidad, qué tan vulnerable estoy. Y si estoy, tanto como el tema de las tentaciones, como de la sensualidad, de los movimientos concupiscentes, del enojo, de la tristeza. O sea, primero tengo que, ¿en qué estoy? Y si estoy en un nivel muy alto, con mucha tentación, con mucha molestia acumulada, me siento enojadísima, sé diplomático. Y ser diplomático es a veces apartarse, desahogar, por ejemplo, el enojo, el distraerte con otras cosas, el hacer ejercicio, no sé, ser diplomático. O sea, aquí implica mucho también la creatividad y los recursos que tenemos alrededor para bajar esto. Y entonces, ya cuando bajamos la tensión, podemos responder, podemos discernir, podemos actuar, podemos tomar decisiones.
Pues me encanta, de verdad me encanta esto que dice de la diplomacia, porque me parece que atiende mucho a la naturaleza humana. La naturaleza humana es, estamos caídos, estamos torcidos, estamos fracturados, nos duele, tenemos heridas, fallas, defectos, disposiciones naturales, y entonces tengo que ser diplomático. Porque si yo todo el tiempo me expongo a fracasar, a fallar, a querer que con todas las fuerzas del mundo, como si fuera don perfecto, querer enfrentar las cosas, dice, esto trae más distorsión, más pecado, más frustración, más dolor. Entonces, seamos diplomáticos. Y, por ejemplo, esto aplica también en esto que hemos hablado antes, como de la moderación. Es como cuando, por ejemplo, cuando estamos eh, haciendo un plan alimenticio y nos pasa que, o sea, todo lo que no debemos comer se nos antoja. O no nos sentimos saciados, o queremos comer, o sea, nuestros hábitos nos van ganando, o no nos van ganando, pero nos presionan, y entonces sentimos que queremos esa otra rebanada del pastel. Y entonces en tu plan dicen que no debes de comer azúcares, pero tú te sientes así con toda la tentación del mundo de comer ese pastel. Y entonces, aparte también la diplomacia es no castigarnos demasiado, no estar en un voy a empezar como si ya fuera el máster del dominio de la alimentación, sino es como, digamos, lo voy a poner así, es prueba a tomarte, y eso es un tip que una vez en un plan alimenticio me dieron, decía, o sea, prueba de eso que se te antoja muchísimo, prueba un poquito, por ejemplo, de esa rebanada, o sea, no te comas la rebanada completa de pastel, sino toma un poquito y a ver si con eso te sacias, toma más agua, pero dice, no te quedes solamente, no, 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 no debo comer pastel, no voy a comer pastel, y al otro día, no, no debo comer pastel, no debo comer galleta, no, 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 porque dice, ese no, al final lo que hace es generar una tensión que te va a hacer terminar explotando. Y entonces, eso también es la moderación y la diplomacia, o sea, es cuando puedo apapacharme, ceder con tantito, pero fíjense, esto nunca es ceder al mal, nunca es ceder a algo que te hace daño. Y eso es lo importante, o sea, es lo que nos decía Santo Tomás de Aquino. O sea, los placeres buenos, legítimos, nos ayudan también incluso a la parte espiritual, o sea, los placeres físicos legítimos y buenos que nos hacen bien, nos ayudan un baño caliente, una tacita de té, algo rico que te gusta comer, nos ayudan al ánimo, incluso al espíritu. Pero acuérdense, siempre es respecto al bien. O sea, esto nunca, nunca se refiere a ceder a cosas malas que nos hagan daño. O sea, este moderar y este ser diplomático no se refiere a voy a ver tantita pornografía para que así se me calme la tensión. No, o sea, nunca es ceder al mal, nunca es ceder a aquello que nos hace daño, porque dice, eso es algo que en primer lugar nunca es tantito y además es algo que daña profundamente, que quita libertad. Entonces, acuérdense, diplomacia, de ver, o sea, cuáles serían la mejor estrategia de acuerdo a cómo estoy yo, cuáles son las circunstancias, para entonces buscar este equilibrio y esta moderación. Y ahora ya vamos cerrando, ya como lo que dice este capítulo. Y entonces dice Juan Pablo II, algo que me encantó, o sea, esto como del reconocimiento de la superioridad de la persona, de su valor objetivo. Bueno, pero ¿cómo? Y Juan Pablo II dice, hay una clave importantísima que es la ternura. Dice, la ternura es una clave, algo que nos ayuda muchísimo a crecer en este reconocimiento de la persona. Y aquí va a hablar un poco de lo que es la ternura y la sensualidad, o sea, su relación. Dice, con respecto a la ternura, dice, la ternura, si lo pensamos bien, tiene que ver con es como dice, parte de la conciencia de los lazos, de esta necesidad de sentirnos unidos, o sea, de experimentar en su yo, experimentar en su yo, en su estado interior. O sea, dice, la ternura, dice, es una disposición de la persona para conectarme contigo de tal forma que te comprenda, que sea compasivo, que te abrace, y entonces de esa comprensión, de tu interioridad, de experimentar tu yo, responder. O sea, es, por ejemplo, cuando vemos que alguien que queremos está sufriendo. Y entonces la ternura es cuando comprendo esto, que tú estás sufriendo y entonces respondo a eso. Y entonces,
hoy no te digo que, ay, los zapatos sucios, así, porque veo y comprendo que hoy tuviste un mal día. Eso es la ternura, dice, es como si se acercaran los corazones. Entonces, me acerco tanto a ti en el sentido simbólico de, o sea, a tu corazón, a lo que tú estás viviendo, como tiene una expresión muy bonita Juan Pablo II que dice, es como si tomara tu deseo, tu interioridad como mío. Y entonces, si tú estás triste, es como si tomara tu tristeza como si fuera mía y respondiera a eso. Si tú estás preocupado, tomo tu preocupación y digo, o sea, le doy el valor como si fuera mi preocupación. Y entonces dice, es como un acercamiento del corazón. Por eso dices, hacer propios los estados del alma del otro y actuar. O sea, yo creo que todos hemos experimentado esto de cuando alguien se da cuenta que algo nos pasa y nos manda un mensaje, nos da un regalito, tiene un detalle, porque se dio cuenta de cómo estábamos. Y eso es la ternura. Es me doy cuenta de cómo estás, lo hago tan mío, tan propio, y entonces respondo a eso. Y entonces no es lo mismo la tacita de café que te puede traer alguien todos los días, que la tacita de café de hoy te traje esta tacita porque sé que necesitas un apapacho, porque estás triste, porque estás cansado. Dice, esos actos, o sea, lo sabemos que son, nos conmueven el corazón. Y entonces dice, la ternura es una parte importantísima de la castidad, porque la ternura es lo que nos ayuda a irnos conectando con lo valiosísimo de la persona, a irnos reconociendo, no olvidarnos de que es persona. Y entonces dice, la ternura nace de la necesidad de comunicar el otro nuestra proximidad interior, o sea, estoy contigo, te veo, te entiendo, sé por lo que estás pasando, como cuando estás pasando a un momento de sufrimiento y alguien que lo ha pasado te dice, te entiendo y tú sabes que te entiende. Cuando alguien que ha perdido a alguien te dice, te entiendo cómo te sientes porque yo también he perdido a alguien y tú lo sabes y te sientes cercano en el corazón. Y entonces dice, esta ternura, estos actos pero dice, la ternura tiene como un componente de actos, o sea, no es nada más, ay, me conmuevo y me siento contigo, sino actúo respecto a eso. ¿Para qué? Para cuidarte, para hacerte sentir amado, para demostrarte que estoy contigo. Y entonces dice, para que sea genuino tiene que ser desinteresado. O sea, dice, como todo, o sea, acuérdense que Juan Pablo II nos dice, las verdades, las cosas buenas, podemos distorsionarlas. Y entonces dice, como todo se puede distorsionar. Y entonces esa distorsión de la ternura tiene que ver, pues cuando, por ejemplo, solamente soy tierno contigo cuando quiero algo, cuando busco obtener algo, cuando, no sé, busco, no sé, ahorita aquí un poquito más adelante les tengo algunos ejemplos, pero dice, o sea, la ternura tiene que ser desinteresada, o sea, me acerco contigo porque me importas, porque te noto, porque eres valioso para mí, y esa es una afirmación de la persona. Y entonces nos da un tip donde dice, la ternura tiene que tener un componente que es la firmeza, y en firmeza les puse aquí entre paréntesis constancia porque se refiere a eso. O sea, se refiere a que dice Juan Pablo II, a veces cuando somos tiernos solamente, o tendemos a ser tiernos solamente cuando amanecimos de buenas o nos sentimos bien o queremos algo, pues dice, se vuelve una cuestión utilitaria, o sea, te estoy usando. Y a veces la ternura como rara, extraña de, hoy amanecí, no sé, de buenas y entonces tuvo un gesto bueno contigo, dice Juan Pablo II, o sea, como dice, es como si se sintiera sospechoso en el corazón. Y yo creo que es, o sea, me parece muy curioso, o sea, cómo entiende muy bien esta experiencia humana. Bueno, finalmente todo la experimentamos, pero cómo la describe también, de decir es cierto, o sea, que de repente alguien haga algo bueno que no te esperas, o sea, a veces puede generar como, ¿y ahora qué le pasa? ¿Y ahora qué quiere? Es como si yo llego y te digo, ay, alumnitos queridos, preciosos, qué bellos amanecieron, qué lindos. Pues claro que va a ser así de, qué le pasa, qué quiere, qué necesita, qué mala noticia nos va a decir, o sea, dice, eso es algo parte de la experiencia humana. Entonces dice, ¿qué nos ayuda? La firmeza, la constancia. Dice, si nos hacemos costumbre ser tiernos con las personas a nuestro alrededor, con nosotros mismos, con el prójimo, dice, y sobre todo con las personas cercanas, con el cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros papás,
Dice, esto nos ayuda a crecer en el amor. ¿Por qué? Porque dice, es estas expresiones de la ternura es como si le dieran calidad a la ternura. Y entonces dice, hay que exigir que las diversas formas de ternura respondan al verdadero amor. O sea, que siempre que tengamos estos gestos de amabilidad, de ternura, de comprensión, sean porque de verdad me importa la persona y no porque quiero obtener algo, no porque algo mío quiero satisfacer, sino porque de verdad tú me importas. Entonces, es como si dijera Juan Pablo II, no abaratemos la ternura, no la convirtamos en un signo falso, sino hay que garantizar que siempre exijamos, dice, usa esta expresión, exijamos en el otro y en mí mismo, que siempre que tenga actos de ternura sea porque de verdad me importas, que no lo convirtamos en cosas falsas. ¿Por qué? Porque dice a veces esta ternura puede estar enmascarada de un utilitarismo. Ahorita les pongo un ejemplo, pero les quiero poner otro ejemplo de esta publicación en Facebook que son varias imágenes, pero me gustó mucho cómo representa que a veces en esta experiencia humana son experiencias humanas compartidas o pensamientos parecidos y que estamos en esta desconexión donde no nos damos cuenta que el otro puede estarse sintiendo igual. Y entonces la ternura es algo que me abre a comprender que tú también estás pasando por algo y que puedo comprenderlo y hacerlo como propio. Entonces vean, por ejemplo, esto, yo solo no puedo cambiar el mundo y todos así solos, pensando lo mismo. O adoro a los animales y por diferentes razones. Luego esta, desearía tener ambos, dicen, desearía tener más dinero, ¿no? Como la experiencia, finalmente es la misma experiencia de el buscar, el sentirse saciado con las necesidades satisfechas, aunque sean diferentes necesidades. Que no quiero matarlo, pero él quiere matarme. Alguno de ellos lo ayudará, dice aquí. Me siento solo, a lo mejor así estamos muchos, sintiéndonos solos, pero aislados y todos sintiéndonos solos, ¿no? Y entonces la ternura, dice, nos abre al otro, me abre a conectarme con el otro, con lo que siente. Necesito más likes. Y entonces, con estos ejemplos, o sea, dice Juan Pablo II, cuidado con enmascarar el uso de la ternura. Dice, por ejemplo, el seductor que busca ser cariñoso, pero porque quiere obtener algo. Dice, a veces, o sea, sí lo he visto yo por ejemplo, en los consejos que se les dan a veces bueno, no sé si a los hombres también se les den ese tipo de consejos, pero yo he visto esos consejos, cómo se les da a algunas mujeres, o en las cosas que se les dice de cómo usar la ternura para obtener algo. Por ejemplo, incluso hay películas donde salen estos ejemplos de el hombre que es seductor, cariñoso, lindo, tierno, atento, cuando quiere tener relaciones, ¿no? Y entonces cuando no quiere tener relaciones no es lindo, no es atento, no tiene detalles. Y esta es una queja muy constante. Entonces, dice, esto se convierte en una forma de utilitarismo, o por lo menos que así lo puede percibir la persona. O sea, es lo que dice Juan Pablo II de despierta sospechas. Por eso dice, la ternura tiene que ser constante. Y además, déjenme platicarles que dice Juan Pablo II que la mujer tiene particular derecho a la ternura en ciertas etapas de la vida. O sea, si debemos sentirnos siempre con nosotros mismos, unos con otros, dice la mujer, por ejemplo, durante el embarazo, en la época después del parto, porque dice es una etapa de vulnerabilidad para la mujer en la menopausia, y no es que los hombres también tienen vulnerabilidades, claro, pero lo que está diciendo Juan Pablo II es que a veces las condiciones que tenemos, por ejemplo, esto que les digo del embarazo o del parto, son condiciones donde particularmente se necesita un extra de ternura. O sea, si siempre tenemos que ser tiernos, hay condiciones donde tenemos que ser extra tiernos. Por ejemplo, cuando alguien está enfermo, cuando alguien la está pasando mal. Por eso dice, la ternura no puede ser nada más de, híjole, cuando ya estás en el hoyo, soy tierno contigo. Hagámoslo algo constante, firme. Eso es parte también de la castidad, porque es lo que me ayuda. O sea, ¿cómo le hacemos para incorporar este reconocimiento del valor de la persona? Seamos tiernos.
O sea, es como la receta, podríamos decir, o sea, crezcamos en ternura. Y entonces dice, por ejemplo, también alguien coqueta o coqueto que trata de excitar los sentidos, pues dice, también está enmascarando la ternura, porque está enmascarando es me interesas, pero solamente para obtener una satisfacción. También dice, hay que tener cuidado con una tendencia a la subjetividad en etapas de la vida. O sea, dice, hay etapas, por ejemplo, la adolescencia y la juventud, donde esta parte del sentimiento y la sensación se exacerba y entonces lo que yo siento es lo importante y todo eso. Y entonces dice, eso hace que entonces expresemos la ternura solamente de acuerdo a los sentimientos. O sea, como si tuviéramos más tendencia a expresar la ternura solamente cuando sentimos bonito o solamente como criterio cuando sentimos bonito. Y entonces, dice, aguas con esto, porque si lo convertimos en un hábito y en una costumbre, como esto que les decía de te respeto si tú me respetas, te trato bien si me tratas bien, soy cariñoso si tú eres cariñoso, si tú estás de buenas, yo me pongo de buenas, y respecto a eso respondemos, pues dice, esto se vuelve una tendencia al subjetivismo y a esta distorsión de lo que es el valor de la persona. Y también dice, hay que tener cuidado con creer tener derecho a la ternura demasiado pronto. O sea, esto se refiere, por ejemplo, a la etapa del noviazgo, donde dice es querer, a veces dice tenemos, hay algunos que ahora lo mencionan como falta de castidad emocional, no solamente para el noviazgo, sino para, por ejemplo, también los casados. O sea, querer tener mucha intimidad emocional con personas que nos pueden después crear problemas. Por ejemplo, un señor casado o señora casada que empieza a tener como demasiada intimidad emocional y ternura con su jefe o su jefa, y entonces eso, ante, no sé, la tensión, las presiones, las diferentes dificultades, puede crear problemas en su matrimonio o tentaciones a la persona, por ejemplo, de infidelidad o diferentes aspectos. Entonces, hay que también tener, o sea, eh, tener cuidado con eso, o sea, de querer tener, de hecho, la ternura demasiado pronto o creer que, dice, la intimidad emocional, por ejemplo, para los jóvenes o en el tema de la educación sexual, dice Juan Pablo II, debemos aprender, debemos promover la educación en la ternura, que la ternura no es algo que se usa o que debemos malbaratar de como me siento muy bien contigo, entonces puedo hacer lo que sea contigo, porque me siento muy bien y porque tengo muchos detalles. Dice, también hay que cuidar la intimidad emocional, la ternura, como, por eso dice, exijamos que siempre sea verdadera. O sea, si tienes un acto tierno de regalarme algo, por favor que siempre sea porque te importo y no porque te sientes bonito y no porque quieres obtener algo de mí, sino que siempre sea porque te importo. E igualmente me exijo a mí misma que si te voy a dar un acto de ternura es porque de verdad me importas y no para manipularte o usarte, aunque sea a veces como muy velada la manipulación. Entonces dice, la ternura permite una atmósfera interior. O sea, dice, es el arte de sentir a la persona en su totalidad, sus movimientos del alma, pensando siempre en su bien. O sea, esta pregunta que se hace tan frecuentemente de cómo crezco en castidad, Juan Pablo II nos va diciendo, en el pudor, protegemos la intimidad y revelamos la grandeza. El pudor nos ayuda para crecer en castidad. La continencia, y en esta continencia es buscar el equilibrio, la moderación de los sentidos, afirmar siempre el valor de la persona y crecer en la ternura. En la medida que crezcamos en la ternura genuina, en la constancia de esa ternura, dice eso, necesariamente nos va acercando a la persona a reconocer su valor y entonces a ordenar todos nuestros deseos, atracciones, reacciones a ese reconocimiento de la persona. Y por eso dice, sin continencia no crece la ternura. La continencia es fundamental, o sea, el saber contener mis deseos, mis anhelos, mis emociones para buscar el bien de la persona es fundamental para que crezca la ternura. Y por eso dice, la continencia antes del matrimonio es fundamental porque permite crecer el amor, pero también la continencia en el matrimonio. O sea, por eso los, los, los métodos naturales
aparte de todos los beneficios que tienen, o sea, un beneficio es que permite el crecimiento de la ternura por la continencia. O sea, pensando, por ejemplo, en el método Billings, que lo que dice es, o sea, ya que disciernen y van estudiando y comprendiendo los signos de la fertilidad en la mujer, y se va registrando y haciendo toda la técnica y el proceso de Billings, dice es, o sea, actuar con ternura tiene que ver con la continencia de discernimos que ahorita no es lo mejor para nosotros tener relaciones porque podríamos tener un bebé y no tenemos ahorita condiciones buenas para el bebé. Y entonces, cuando hay un discernimiento adecuado, ¿no? Que sea un discernimiento genuino. Y entonces, dice, la continencia permite crecer en la ternura porque es, yo comprendo tu estado, comprendo que tienes deseo, comprendo que estás en lucha, pero comprendo que también ahorita no es lo mejor para ti, comprendo qué es lo que estás sintiendo y entonces actúo con esa ternura. Y dice, por eso, dice, por ejemplo, el método Billings, estos periodos de continencia sexual en el matrimonio dice, son súper benéficos porque permiten crecer en las expresiones del amor fuera de lo sexual, permiten crecer en cómo te muestro el amor de otras formas que no es lo sexual. Y entonces dice, a veces la sensualidad encubre o domina o invade todo el terreno y entonces muchas parejas, o sea, cuando dicen no hay este crecimiento de la parte objetiva del amor y de la ternura, mientras tienen la sensualidad muy alta o quieren reparar todo con la sensualidad, pues se mantiene la relación, pero cuando esta sensualidad se baja o hay problemas, como no creció la ternura, como no creció esta cercanía emocional, a pesar o con la sexualidad, pues dice, el vínculo se cae o se fractura o está en un riesgo muy grande. Entonces, por eso dice, la continencia libera del egoísmo. Por eso dice, para la castidad es fundamental la continencia en ciertas etapas, la continencia fuera y dentro del matrimonio, no como una tortura, sino como un acto de amor, no como un acto de control, sino como un acto de soy tan libre que elijo hacer tu bien, te reconozco tan valioso que elijo tu bien y entonces sobre eso actúo. Y entonces, bueno, solamente cerrar con, leía en un libro una frase que me conmovió muchísimo que decía, tenemos que recordar que Jesús es increíblemente tierno. Si lo vemos, la ternura es una característica del amor de Dios. Jesús, por ejemplo, lo vemos en el Señor de la Misericordia, en el Sagrado Corazón de Jesús y en muchas otras manifestaciones, como Jesús es alguien que se acerca al corazón y te dice, te entiendo, estoy cerca, veo tu sufrimiento, sé por lo que estás pasando. Y entonces tiene actos tiernos, como Dios tiene actos tiernos donde nos va consolando. A lo mejor a veces no nos damos cuenta, pero pequeños bienes que nos vienen, momentos de paz, alegrías o gozos que nos van ayudando a consolar nuestro corazón y a fortalecernos y a recuperarnos. Entonces, pensemos, o sea, quiero que nos llevemos de tarea esto. El primero es observar al otro para tener, o sea, empecemos con los que tenemos cercanos ahorita. ¿Cómo podemos tener actos de ternura? ¿Cuáles serían actos de ternura? Y hagámoslo, pero acuérdense, lo importante es la firmeza. Entonces, procuremos toda esta semana el tener detalles de ternura con las personas a nuestro alrededor, constantes, varios. Durante la semana, 3, 4 detalles de ternura que nos propongamos hacer. Y acuérdense, tiene que ver con comprender a la persona. No es, ay, te traigo un café, oye, pero es que yo odio el café. Pues no, entonces, ¿qué te gusta? ¿Qué te puedo atender? ¿Qué necesitas? ¿Qué palabra necesitas escuchar? Entonces, tengamos este acto de ternura. Eso es la teología del cuerpo aplicada a la vida, eso, o sea, la ternura en los más cercanos. Y también, lo segundo es, tratemos de pensar o de observar o pidámosle a Dios que nos abra los ojos para entender qué actos de ternura está teniendo con nosotros ahora y que a lo mejor no hemos visto. Qué actos de ternura nos permiten sentirnos en este sentir en el movimiento del alma cuando sentimos a Dios, cuando nos llega algo bueno, un apapacho o en medio de la tormenta, pequeñas cosas que nos hacen sentir la ternura de Dios. Y pensemos en esto y démosle gracias a Dios por ser este Jesús, porque es increíblemente tierno, porque Jesús es increíblemente tierno. Entonces, pues con esto ya cerramos. Les agradezco muchísimo y pues seguimos en contacto. En un ratito más les subo les mando, perdón, los materiales
que complementan para que podamos seguir avanzando en la discusión. Y ya saben, pues cualquier cosa, ahí por el grupo del WhatsApp o a mi WhatsApp personal me pueden escribir y estamos aquí en contacto. Les mando un abrazote, espero que todos ustedes estén muy bien, estén en mis oraciones y les mando un abrazo con mucho cariño.